Saludamos una vez más a toda la audiencia, a todos los televidentes de este su canal Teleamiga, que siempre están a la expectativa de los grandes programas en el crecimiento de nuestra fe. Toda acción que se realiza en pos de la evangelización de la Iglesia tiene que llevar al hombre a un conocimiento pleno de la doctrina y de las verdades de nuestra fe. Con estas lecciones o con esta consagración que estaremos realizando al triunfo del corazón inmaculado de María, lo que pretendemos es despertar eso, despertar esas promesas que un día hicimos en nuestro bautismo, o que hicieron nuestros padres y padrinos garantes de la fe por nosotros. Ahora lo que hacemos es renunciar totalmente al demonio, a sus seducciones y a sus obras, y a profesar nuestra fe en ese solo Dios, uno y trino, en ese Dios que puede transformar y renovar mi vida a través de una consagración total al triunfo inmaculado de la Santísima Virgen María. En este segundo momento, o más bien, la segunda lección es soberbio yo. Es una pregunta: ¿eres tú soberbio? Porque el hombre siempre tiende a eso. El hombre siempre tiende a la fama, el hombre siempre tiende a mostrarse, a parecer. Es algo natural, es un combate. La palabra concupiscencia es eso, la tendencia que nosotros tenemos al pecado. Y el hombre desde el inicio tiende a creerse superior a Dios. Esa es la soberbia, creerse mejor que Dios. Y cuando uno se cree mejor que Dios, llega a despreciar a sus hermanos, llega a creer que no necesita de Dios, llega a ser uno el modelo o la medida de todas las cosas, y al final termina en la frustración, al final termina fracasado. La soberbia ha llevado a perderse a tantísimos hermanos, porque dice San Agustín, el corazón del hombre está inquieto y lo estará hasta que no se encuentre con su Creador, pero el verdadero encuentro se da a través de la humildad, de la sencillez, a través del abandono total o de la renuncia total de la soberbia del mundo para acoger a Dios. Por eso la lección de hoy es soberbio yo. Recuerden que la primera lección es del mundo mundano. Hablamos del mundo, de las verdades relativas que presenta el mundo, de los engaños con los que el mundo atrapa al hombre de hoy, y que nosotros con la palabra hemos de iluminarlo. Y la segunda lección en este primer bloque, que se llama el espíritu del mundo, es una pregunta: ¿soberbio yo? Pues ya lo miraremos. Para lograr la purificación del alma hay que vaciarla del espíritu del mundo, eso lo dije al inicio de estas lecciones, y librarla del pecado. Es necesario además combatir el mundo, ir contra la raíz misma del pecado que está en cada hombre y se conoce como la triple concupiscencia. Como la vimos en la anterior lección, los enemigos espirituales del hombre son el mundo, el demonio, la carne o concupiscencia. Esta última es un enemigo interior que llevamos siempre con nosotros mismos.
El mundo y el demonio son enemigos exteriores que avivan el fuego interior de la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación al mal, quedó en el hombre como consecuencia del pecado original. El apóstol San Juan hace referencia a ella porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y la encontramos en la primera de San Juan 2:16. Ahí lo pueden confrontar con su Sagrada Escritura. Así pues, la concupiscencia de la carne es la inclinación desordenada al placer. La concupiscencia de los ojos es la inclinación desordenada a las riquezas, y la soberbia de la vida es la inclinación desordenada al amor propio que lleva el hombre a considerarse Dios de sí mismo. San Ignacio de Loyola, hablando de la humildad, que es la que contrarresta la soberbia del hombre, decía: el hombre humilde es el hombre que es capaz de hacer 3 renuncias. La primera renuncia es a su propia voluntad. La segunda renuncia a su propio interés. Y la tercera renuncia es a su propio amor. El soberbio se ama a sí mismo. El soberbio va en búsqueda de intereses personales y el soberbio nunca somete su voluntad a la de Dios. Por eso desobedece. ¿Por qué Adán y Eva terminan siendo expulsados del paraíso? ¿Por qué Adán y Eva truncan un designio de amor perfecto? Cuando se ensoberbecen, cuando se dejan engañar y quieren ser como Dios. No obedecen, se buscan a sí mismos. En estas 3 lecciones consecutivas nos dedicaremos a profundizar en cada una de ellas. Empezaremos pues por la soberbia, debido a que esta es la raíz de todos los pecados. San Gregorio Magno distingue los 7 pecados capitales, todos los cuales dicen proceden de la soberbia. También Santo Tomás lo reduce en la soberbia. El hombre posee un apetito natural por excelencia. Hay que decir de entrada que el hombre debe buscar la excelencia en todo cuanto hace. De hecho, este es un apetito natural puesto por Dios en el hombre, en su estudio, trabajo, familia y en fin, en todos los ámbitos que se desenvuelve. Dios quiere que el hombre alcance la perfección en todo y para ello lo dotó de múltiples dones, virtudes y capacidades que el hombre debe reconocer en sí mismo y dar gracias a su Creador por ello. No está mal que el hombre tienda a cosas superiores, a cosas que le superan. Con el pecado original se desordenó esa gracia y ese don de Dios en el hombre. Con el pecado original este apetito de excelencia se desordenó en el hombre, llevándolo a creer que se basta a sí mismo, que no necesita de Dios, que todo cuanto tiene es por su mérito. Esto lo ha llevado a buscar obsesivamente la excelencia por la excelencia, como un fin en sí misma, y solo para darse gloria, solo para aparecer. Es decir, el hombre quiere arrebatarle la gloria a Dios y quedarse con ella. Así podemos decir con el extraordinario teólogo Adolfo que la soberbia es un amor desordenado de sí mismo, por el cual el hombre se estima, explicita o implícitamente como si él fuera su primer principio y su último fin. Lo que llegaron a decir muchos filósofos: el hombre es la medida de todas las cosas. Una fiel mentira, porque la medida de todo es Dios.
Continúa este teólogo advirtiendo cómo la soberbia lleva a muchos a negar a Dios como su primer principio. Unos negando su existencia, no admitiendo haber salido de las manos de un creador. Caso de los ateos. Otros simplemente no se quieren someter a su autoridad, como el caso del demonio. Quieren ser autónomos y definir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Caso de nuestros primeros padres. Otros, de manera solapada, caen en este mismo pecado, comportándose como si las capacidades, dones y virtudes que poseen fueran constituyentes suyos. Jesús con ningún pecado fue tan duro como el pecado de la soberbia. Jesús acogió a pecadores, publicanos, prostitutas, comió con ellos y los hizo amigos y discípulos suyos. Sin embargo, vemos en el Evangelio cómo trataba con dureza a los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, razas de víboras! Nos parece sorprendente cómo Jesús, que nos trae la buena nueva del amor y la misericordia, pueda hablarles de tal manera. ¿Acaso no eran ellos los más observantes de la ley? ¿Acaso no pertenecían al pueblo elegido? Había una sola razón para que Jesús reaccionara de tal manera frente a ellos: la soberbia y la obstinación que había en sus corazones. La soberbia es un pecado tan grave ante Dios, pues es querer ocupar el lugar del Dios mismo, que hizo ángeles, demonios. Tal fue el caso de Satanás. Muchas veces tendemos a confundir la humildad con la pobreza y creemos que los únicos soberbios son los ricos. También muchos de nosotros nos creemos humildes simplemente porque no somos vanidosos o arrogantes o porque no alardeamos de lo que tenemos. Sin embargo, hay que decir que la soberbia se manifiesta de múltiples maneras y es solapada, es decir, se esconde, y muchos de los que padecen ni siquiera lo advierten. Por ello es necesario hacer un intento de descripción del espíritu soberbio para examinarnos al respecto. El soberbio es egoísta. Es lo primero que tenemos que decir. Egocéntrico, primero yo, segundo yo, tercero yo. Siempre está hablando de sí mismo. Yo quiero, yo pienso, yo tengo, yo deseo, yo puedo. Quiere que le den ser amado y no ama. Quiere ser servido y no sirve. Es posesivo. Mi cuarto, mis cosas, lo mío. Vive para sí, para procurarse placeres. Es individualista y por tanto termina solo. El humilde, en cambio, vive para los demás, se dona, se entrega y se hace servidor de todos, y por ello el humilde, todos lo quieren. El soberbio se cree bueno, no reconoce sus errores, culpa siempre a los otros, cree que no tiene nada que cambiar. Yo no mato, yo no robo, este retiro no es para mí, yo no necesito de esto. El soberbio siempre cree tener la razón, por eso levanta la voz, se impone, defiende, cree que lo sabe todo, es racionalista, que todo lo pone en duda, todo lo pone en entredicho, se atreve a negar a Dios porque no le cabe en la cabeza. El soberbio no cree en los demás. Por eso, la mejor manera de combatir la soberbia es a través de la humildad. Reconocer que todo cuanto soy y tengo me viene de Dios. Por eso, una tarea en este día, mis queridos hermanos, un compromiso, hacer un alto en el camino, reflexionar acerca si somos humildes o somos soberbios. Soberbio aquel que no reconoce sus errores, soberbio aquel que no ve a Dios, humilde aquel que sabe que todo lo que tiene le ha venido de su Creador. Dios les guarde, Dios les proteja y su Santísima Madre le regale el mejor camino para la humildad y la sencillez. Que así sea.
Gracias.